de este programa tan lindo que hacemos todas las semanas en nuestro Valle con Vane, a través de la 92.7 Radio Estilo, que siempre agradecemos que nos dé la posibilidad de salir en vivo. ¿Dónde? Por la radio, por las redes sociales. Mira, por ahora me dijeron que el planeta Tierra sería el límite, pero están hablando en otros lugares. Por ahí, ¿quién te dice? Tenemos posibilidades en otros lugares también. Te cuento que hoy vamos a tener un programa muy especial que tiene que ver no solamente con la educación, con las oportunidades y también con las emociones, ¿eh? ¿Por qué te digo esto? Porque la verdad que para mí es un placer recibirla, tener un encuentro, un mano a mano con la licenciada Celia Inés López Miranda, escritora ella, por supuesto de acá del Valle Tras la Sierra, en donde nos va a contar un poco, no solamente de su historia, sino de las cosas que se están desarrollando. ¿Cómo andás, Inés? Bueno, buenas tardes primero. ¿Está encendido esto? Sí, ahí está, ahí estamos. Sí. Bueno, ¿cómo andamos? Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, se ¿no? escucha perfecto, Bueno. se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación para compartir esta tarde contigo. Uh-huh. Y bueno, estoy muy feliz por estar acá y de algún modo acercar la propuesta que vos me has presentado para que conversemos. Para que conversemos. Muchas personas seguramente te conocen, quizás conocen tu trayectoria, pero si yo tengo que preguntar, ¿quién es la licenciada Celia Inés López Miranda? ¿Qué me decís? Bueno, soy una mujer, nació acá en Villa Dolores, se formó en la escuela normal, en la escuela San Martín, que es la escuela de mi gran amor, porque esa escuela para mí fue el recuerdo más entrañable que tengo educativo. Uh-huh. Después me fui a estudiar a Córdoba. En realidad estaba pensando en una carrera como psicología, también algo como biología, pero en realidad, como siempre me gustaron las historias, y como siempre me gustó leer, a pesar de no tener posibilidad yo de tener muchos libros en mi casa, y se ve que tenía como un don, podríamos llamar, algo que ya traemos, uh-huh. Porque las maestras de la escuela San Martín me hacían recitar en todos los actos. Mirá. Y actuar en las obritas de teatro. Entonces así fue creciendo nada eso. Casual, ¿eh? Nada, y sobre todo cuando uno es niño y está el juego en el medio y está la curiosidad. Muchas veces, quizás en forma inconsciente o no, está nuestra vocación. Así es. Así que ¿Fue bueno. tu caso? Fue mi caso, sí. A veces me preguntan a mí cómo es que empecé yo con esta pasión, uh-huh. Porque yo... ¿Quién te encuentra? Me defino como una apasionada. ¿O te encontraron? ¿Cómo fue en ese momento? En realidad fue como un despertar. En la escuela normal yo fui alumna del profesor y enorme poeta don Alejandro Nicostra. Y él leía, recitaba de una manera tan apasionada. Eso me conmovió siempre mucho, me parecía algo completamente misterioso. Y entonces, no sé si es por mi propia naturaleza, pero a mí todo lo que está envuelto con algún misterio siempre me atrae. Entonces yo quise saber qué es lo que a él lo apasionaba. Mirá vos qué interesante esto que contás, ¿no? O sea, no era lo que te pasaba a vos, sino interpretar qué le pasaba a este referente uh-huh. que vos tenías. Sí, y después, bueno, yo empecé en mi casa, vivía con nosotros mi abuelo. Mi abuelo era una persona criolla, muy criolla, nacida, yo siempre digo, un año después que murió Sarmiento, o sea, en 1889. Mira. Y vivió 100 años. Mi abuelo conversaba mucho conmigo y me contaba 1000 historias del campo, porque él era nativo de Tilquicho. Uh-huh. Y este pueblo que está fantasma ahí frente a La Paz. Sí. Entonces mi curiosidad nunca tenía límites. Y el abuelo me enseñó algo que a mí me gusta transmitir.
ahora, en la actualidad, a mis talleristas y a mis estudiantes, siempre, siempre, siempre en la escuela, en los 2 niveles que he trabajado. El misterio de las cosas y a imaginar en las cosas otros mundos posibles. Otras opciones. Otras opciones. Porque yo me daba cuenta que el abuelo estaba como mintiendo en algunas cosas, mira. pero a mí me encantaba. Y si vos me preguntas a mí, ¿qué es la literatura? Yo te respondo con que es la mentira, que nosotros sabemos que es una mentira, pero necesitamos de ella, porque el mundo es terriblemente insoportable. A ver esa frase, fuerte lo que estás diciendo, Uh-huh. Porque estamos hablando de situaciones incluso extremas. Sí, ¿no? por eso la literatura es tan salvadora. Claro. Nosotros necesitamos esa mentira. Los niños necesitan la mentira para poder de algún modo evadirse de su mundo. Y nosotros cuando somos adultos también hacemos lo mismo. ¿Qué pasa cuando descubrimos esa mentira? ¿No? También. La literatura crea un pacto secreto donde nosotros sabemos que es así, pero como queremos que sea así, se transforma en eso. Son las reglas del juego, Son las reglas del juego. Mira vos qué interesante esto que traes y me parece que algo muy importante y tiene que ver con ese vínculo entre tu abuelo y vos, ¿no? Sí, es muy importante. En un contexto quizás distinto, diferente, totalmente. Espacio, tiempo. Bueno, por eso también un detalle que me parece, yo siempre lo comparto de donde voy, lo digo, cuéntenles a sus chicos historias. Conversen, sí. Cuéntenles a sus chicos historias, anímense a inventar, si ellos quieren que vos inventes. Claro, sí. Eso es lo que quieren que vos inventes. Algo también interesante, a ver si te pasa, tiene que ver con cuando los chicos detectan y te marcan, ¿no? Pero vos no me dijiste que era así. Claro. Eso también tiene que ver con la atención. Totalmente. ¿Sí? Es muy importante esto que contás. Sí. ¿Cuándo fue el momento en donde decidiste escribir tu primer libro? ¿Cómo surgió eso? Bueno, lo del primer libro fue una cosa totalmente mágica y providencial. Yo creo en la magia, creo... ¿En la ilusión? Creo que hay fuerzas en el universo, que creo en las sincronías, no creo en la casualidad. ¿Sí en la causalidad? Totalmente. Y creo que en definitiva lo que va a ser para vos va a ser. Y bueno, yo venía juntando textos, poemas, en este caso poemas, también textos narrativos, pero digamos, lo primero en mí siempre fue la poesía, que yo considero, entre paréntesis, el género primario, digamos, ¿no? Dentro de lo que sería lo literario, primero la poesía y después lo demás. Sí. Es la base. Sí, para mí sí. Mira. Y bueno, fue tan providencial como esto. Yo tenía una invitación a un encuentro de poetas en Ecuador, pero tenía todos mis poemas ordenados más o menos, en una fotocopia anillada. Entonces voy a la Feria del Libro en Córdoba a comprar un libro de gramática, porque en ese momento yo estaba a cargo de la Cátedra de Didáctica de la Lengua en el Instituto Brizuela y me había noticiado de un último libro. Entonces fui a esa editorial a comprar el libro. Cuando yo estoy ahí, está el dueño, pero yo no sabía que él era el dueño. Entonces, compro el libro, le pago. Entonces él me pregunta, ¿usted escribe? Sí, le digo, yo escribo y tengo un libro listo prácticamente, se llama Parte de mí, pero bueno, en este momento ya tendría que tenerlo en mano, le digo yo, porque tengo una invitación, esto era fines de septiembre, Córdoba, para la primera semana de noviembre en Ecuador, y no lo tengo el libro, así que voy a tener que ir con una fotocopia anillada, le digo yo. Y me dice, ¿dónde es usted? De Villa Dolores. ¿Cómo se llama? Fulana. Y me dice, bueno, usted va a llevar el libro. Ay, qué momento.
Y entonces yo me quedo así sorprendida y le digo, bueno, pero no tengo yo el dinero para abordar esa impresión. ¿Y en qué momento le hablé de dinero? No, le digo, no me habló, pero yo sé que tengo que pagarlo. Se entiende que esto es Y así. entonces él me dijo, ¿sabe qué? Usted va a estar en Ecuador prácticamente la misma semana que voy a ir yo. ¿Usted a qué parte va? Yo voy a ir a Esmeraldas. ¿Y usted a dónde va? No me acuerdo dónde me dijo. Bueno, y me dice, entonces vamos a hacer, ya tenemos un libro. Usted llega a Villa Dolores, ordena, le pide a alguien que le haga el prólogo, que me lo hizo Miguel Ángel Ortiz. Mirá. Y yo le voy a dar una fecha. En 20 días usted me tiene que estar mandando a este correo el libro. Cuando usted vuelva de allá, me lo va a pagar. Wow. Eso es magia. Eso es el universo conspirando a favor tuyo. Sí. Y eso es tener una intención y que liberarla esa intención para que todo se alinee y vaya hacia vos. Inés, tocaste un punto muy importante y tiene que ver con un propósito. Sí, un propósito. ¿Sí? Es un propósito donde hay una intención, en donde no sabes cuándo, en qué momento. Totalmente. Y de qué forma. De una persona desconocida. Totalmente. Para mí, yo no sabía ni siquiera que él era el editor, ¿no? Sí. Un editor de la editorial Brujas de Córdoba. Noviembre ya estaba el libro allá. Sí, me fui con el libro. Claro. Yo me acuerdo que llegué a Córdoba, al departamento donde vivían mis hijas, y supongamos yo llegué a las 5 de la tarde y él había mandado ya los libros al departamento a las 2 de la tarde. Qué locura. Bueno, fíjate que estas historias, por ahí la gente no lo conoce. Claro, es magia, ¿viste? Es magia y tiene que también la posibilidad de animarse. Animarse. A dar ese primer paso. Totalmente. Ese fue el primer libro. Contame un poquito, Palabra Habitada. Bueno, Palabra el primero, Habitada. ¿cómo surge? Bueno, Palabra Habitada no es un libro personal. Palabra Habitada, la serie Palabra Habitada, yo Te voy a aquí. acompañar. Espera, Sí, mira, ¿cuál ese es el primero. Este es el primero. Ese es Lo vamos el a mostrar primero. acá. Ahí estamos. Ese es el primero. Sí. Este que está aquí es el segundo, Palabra Habitada. Y este es el que presentamos el viernes. Ahí está. Este es el ¿Este es el tercer. primero? Ese es el primero. El segundo, Es a ver, este. que le voy a pasar permiso. Contanos qué fecha tiene aproximadamente Palabra Habitada 2. El primero es 2023, Sí. 24. Sí. Y este reúne los trabajos el último. Este fue el último. De los talleristas del 2025, del año pasado. ¿Por qué Palabra Habitada? Bueno, un poco por lo que ¿Hablamos? estamos conversando, Sí. ¿no? Pero también porque es un pensamiento, una creencia que yo tengo incorporada en mi vida, que la literatura no es un adorno. La palabra está habitada de nosotros. Cuando nosotros... Yo tenía una profesora que de algún modo, por las lecturas que nos dio, eso fue una especialidad que yo hice en la enseñanza de la lengua y la literatura en la Universidad de Córdoba, en la cátedra de sociolingüista. Nos dio a un autor, Pierre Bourdieu, un francés muy interesante, que es el que le da una vuelta de rosca a la relación entre la literatura y los lectores, la escritura, la literatura y los lectores. Y se plantea cuestiones que están relacionadas con el abandono escolar, la deserción y el fracaso escolar, ¿no? Y dentro de ese corpus de lecturas, yo me fui de esa cátedra aprendiendo que en definitiva la palabra está viva, que la palabra está cargada de sentido de vida, y que traduce el universo de cada ser humano, y que la palabra acallada es el silencio, a lo mejor de toda una comunidad. Por eso es tan importante el rescate de las lenguas originarias. ¿Cómo esta conexión, ¿no? Persona hoy con esta lectura, no sé si perdida o quizás han cambiado sus formas, porque eso también me han dicho que han cambiado las formas de
de leer, Sí, de estar sí. en contacto, Sí. que es distinto. Ujú. Cómo seguir manteniendo viva esa llama entre la lectura, el lector, el mensaje, la creatividad, algo que quizás hoy con los recursos tecnológicos se quiere tapar o no. ¿Qué opinión te merece eso, Inés? Yo creo que los lectores siempre van a estar leyendo. Mientras vos tengas deseos, creo que las redes le acercan un universo. Pero también creo que hay que ser cauteloso para no ir directamente a comprarse las críticas de los textos o los resúmenes de los textos o las miradas de otros de los textos, sino cuando hablamos de palabra habitada es esa palabra pasada por el cuerpo. Porque cuando nosotros escribimos, ponemos el cuerpo. Claro. Totalmente. Qué interesante Yo esto. les digo a mis Sí. talleristas de Sí. palabra habitada, un taller, ahora después vamos a ir Sí. a hablar de eso, pero bueno, nos juntamos los martes en casa a escribir y a leer. Y yo les digo, cuando ustedes elijan una palabra que va a estar en su texto, fíjense qué temperatura tiene. Fíjense qué espesor emocional tiene esa palabra en el universo de cada uno. Qué interesante. Porque si yo digo la palabra piedra y me quedo sencillamente con lo superficial, lo que sería la definición del diccionario, y no ahondo en esa espesura emocional que tiene la palabra piedra, resulta que entonces mi palabra no está habitada. Mi palabra está en el diccionario, pero no está habitada de mí. Claro. De vos, de tu esencia. De mi esencia. De tu esencia. Esa es la palabra habitada. Esa es la verdad que es muy claro y ahora quizás hasta las personas empiezan a entrar en la curiosidad, ¿no? Contaste que estás brindando talleres, ¿hay posibilidades de que la gente se sume? ¿Cómo te organizas en ese sentido? Mira, yo en ese sentido tengo una mirada que está ligada a la calidad, no a la cantidad. Ok. Los talleres son en mi casa, son no más de 6 personas por grupo. Son 2 grupos el día martes. Bien. Bueno, interesante sería en algún momento contar con la historia de ellos. Para poder, La totalmente, a ver, totalmente. ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Inés. Perdón, porque sí. si yo acepto más, me queda mucha No, gente se entiende, afuera. Se entiende. Y acá vamos a algo personal incluso. Palabra habitada. Sí, sí. Entonces, yo quisiera que Vanessa pueda estar conectada totalmente, habitada con sus propias palabras. Yo dedicarle tiempo a Vanessa. Exactamente. Que sea calidad y no cantidad de Totalmente. tiempo. Bien. Porque la escritura es eso. Exacto. Es un inmenso bosque interior. Es impresionante. Inés, ¿habrá una pregunta para Vane? ¿Te animás? Sí, sí. ¿Te animás? Sí, Mirá me vos, qué animo. interesante. Sí, me animo. A ver, contame. A ver, ¿qué le preguntaría Inés a Vane? Si un día dijeras, me voy a poner a escribir. Sí. Hoy tengo ganas de escribir esto. ¿Qué elegirías escribir? Ay, qué interesante. ¿Sobre qué te gustaría escribir? Bueno, te soy sincera, fantasía con la idea. ¿Sí? Y creo que esto de estar hoy en los medios de comunicación y lograr este tipo de conversaciones, empezamos a despertar conciencias. Y me parece que sería interesante dejar plasmado, quizás en un libro, distintas opciones para que la gente por ahí empiece a dar ese gran primer paso con miedo, con incertidumbres e incluso negado, pero que lo dé. Sí me gustaría, y me parece que tendría que ver con eso, con el despertar. Con el despertar. Con el despertar y el animarse, a pesar de por ahí no tener los conocimientos que uno piensa, porque nunca están dadas las condiciones. Sin embargo, el hecho de, como hiciste vos, me mando, ¿sí? Y a ver qué sale. Creo que ahí nos empezamos a sorprender y el techo lo ponemos nosotros. Sí. Inés, para mí es un placer tenerte acá.
¿Dónde pueden conseguir los libros? ¿Cómo aquellas personas que les gustaría tener esta... Cada tallerista tiene sus libros, porque sí. es una edición que la vamos costeando cada uno, ¿no es Sí. cierto? Bueno, yo tengo algunos y cada tallerista tiene algunos. No son libros que los van a encontrar en Tienen que en la comunicarse con librería. vos. Sí, se comunican conmigo o con los mismos ¿Quieres dejar tu teléfono o te encuentran con las redes sociales? Sí, me encuentran en las redes sociales como Celia Inés López Miranda. Ahí está. Te comprometo para que vengas nuevamente en otro momento. Pero con todo gusto. Sí, y me encantaría hablar un poquito más de estos talleres, porque me parece que acá en el Valle de Tras la Sierra hay tanto potencial. Yo estoy muy feliz con los talleres, porque la verdad creo que le hacen muy bien a la gente. Creo que tenemos ahí una nueva generación de escritores que necesitamos, que es imperioso que podamos sacar de nuestro interior en este mundo tan deshumanizado que se está desangrando por falta de palabra que sane y que salve el mundo. Es realmente un instante, ¿no? ¿Viste cuando dicen esa palabra que me cambió todo? Claro. Bueno, de eso se trata. Sí, Inés, así es. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por este espacio, y quiero agradecerle a todos los talleristas de los 3 años, y este es el 4º año ya. Mirá, qué lindo. Que empezamos ya a transitar, por haber confiado en mí, en esta propuesta. Y bueno, yo estoy muy feliz porque para mí es una pasión. Es una pasión. Así que intento contagiarla. Totalmente, de eso se trata. Estuvimos conversando un lindo momento con la licenciada Celia Inés López Miranda. Todo lo que tiene que ver con la escritura, el despertar, el ser consciente del aquí y ahora, entre otras cosas. Quédate ahí, no te muevas, que enseguida volvemos más con el Nuestro Valle con Vane.